Un saludo afectuoso, queridos hermanos y queridas hermanas. Ha sido un gusto compartir con ustedes durante el último tiempo algunas cápsulas de pensamiento y en ese mismo espíritu de una reflexión breve de mitad de semana, y quiero compartir con ustedes algunas ideas importantes, una idea específicamente. En el último tiempo ha circulado dentro de grupos de WhatsApp y dentro de algunos círculos en Facebook, y también circula esto en nuestro medio, la idea de que todo esto que está pasando en la sociedad, toda esta pandemia, es fruto del castigo de Dios, y de tiempo en tiempo, cuando hay un terremoto o cuando hay erupción volcánica o alguna catástrofe natural, esto se interpreta como castigo de Dios. Es cierto que en diferentes lugares de la Biblia se habla de, en alguna ocasión de la historia, una catástrofe natural, una pandemia, una plaga, y esta se interpreta como castigo del Señor. Eh, lo que es bueno tomar en cuenta es que el hecho de que la Biblia mencione que cierta catástrofe, cierto terremoto fue interpretado como castigo de Dios en el pasado, no nos habilita para interpretar el resto de las catástrofes naturales como castigos de Dios. Porque si fuera ese el caso, lo contrario se puede entender en situaciones en las que, por ejemplo, una victoria militar es considerada bendición de Dios. Y nosotros tendríamos que entonces considerar que todas las victorias militares por el resto de la historia son bendición de Dios. Entonces hay una incoherencia en esta lógica cuando uno empieza a pensar que ciertos relatos bíblicos de catástrofe son castigo de Dios y eso debiera interpretarse así por la eternidad. Lo cierto es que la clave está en lo que Dios ha revelado para nosotros y no en las elucubraciones que nosotros vamos haciendo a lo largo de la historia. En ese espíritu quiero compartir con ustedes un texto que aparece en Miqueas y que es muy interesante. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Toda la voluntad de Dios es algo mucho más grande de lo que nosotros podemos captar. Pero hay ciertos aspectos del carácter de Dios y de la revelación de Dios mismo que se nos han dado a conocer a lo largo de la historia. Esos aspectos han quedado registrados en la Biblia. Entonces, respecto de este punto en particular, hay ciertas cuestiones que sí conocemos y hay otras que no conocemos. Sobre las que no conocemos, no es un grave delito decir no sé. Nosotros los cristianos debiéramos acostumbrarnos frente a la grandeza de Dios, habiendo tomado conciencia de lo grande que es Dios, que hay muchos momentos en que debiéramos decir no sé. Ya hemos dicho que en el pasado una catástrofe natural sea interpretada como castigo de Dios, no significa que todas las catástrofes naturales debieran ser interpretadas como castigo de Dios. Que una victoria militar en el pasado, en la Biblia, sea interpretada como bendición de Dios, no significa que todas las victorias militares futuras van a ser consideradas bendición de Dios. Hay cosas que no se nos han revelado, pero hay que poner el énfasis en aquellas cosas que sí se nos han revelado. Por ejemplo, lo que dice Miqueas. Hay algo que sí sabemos que es la voluntad de Dios: hacer justicia, practicar la justicia y amar la misericordia y humillarnos ante Dios. ¿Qué es lo que los cristianos tienen que hacer frente a esta situación de pandemia mundial? No andar imaginando que esto es castigo o no es castigo de Dios, que esto pasa por tal o cual pecado. Pues son cuestiones que no están reveladas. Pero sí frente a esta pandemia se nos ha revelado que debemos ser justos. Nosotros debiéramos propiciar políticas de justicia frente a la gente que sufre, frente al desamparado, porque eso claramente se nos ha revelado. Nosotros debiéramos ser misericordiosos.
La actitud que los creyentes debiéramos tener frente a quien está viviendo situaciones de desesperación, de pérdida de un ser querido o de contagio o lo que fuere, es tener misericordia y practicar la misericordia. Y ante Dios lo que nos toca es humillarnos, ser humildes ante Dios. La soberbia que está detrás de todos estos intentos de explicar a Dios, de meter a Dios en el microscopio y como entenderlo a cabalidad, está muy lejos de ser humillación ante Dios. Queridos hermanos y queridas hermanas, tomemos en cuenta esto. Frente a lo que estamos viviendo en el planeta, hay cosas que no se nos han revelado y por lo tanto no las conocemos, o que no son del campo de la teología, pertenecen a otros especialistas dar respuesta a algunas de estas cuestiones y están haciéndolo con dificultad y debiéramos apoyarlos. Lo que sí se nos ha revelado respecto de nuestra relación con Dios son estas cuestiones básicas. Lo que nos toca hacer ahora es practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios. Que el Señor nos bendiga, que tengamos una semana de reflexión profunda sobre aquello que Dios nos ha revelado. Oramos a Dios y vivamos en la comunión con el Señor. Señor, gracias por este momento en que podemos pensar en ti, por este momento en que podemos hablar contigo y por este momento en que podemos también reflexionar en torno a tu palabra brevemente. Que tengamos, Señor, bajo tu gracia una semana de profunda comunión contigo, en que te conozcamos más y una semana en que aquello que has revelado cobre sentido para que aquello que no has revelado pueda ser vivido también en comunión contigo. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.